Villa Cocuri Gesta General de Guaraní Recupable, muchas actividades por el mes del idioma guaraní. Y en esta semana, dentro del mes de agosto, que en un principio les había dicho tiene fechas muy especiales, una de ellas es la que pasó el martes, Día Nacional de la Guarania, en recordación a José Asunción Flores, ayer, a Está Flores en Yacopeña, en Luyevi, Bella y Cojarme. Generalmente toda la parte musical de las poesías, en este caso, por ejemplo, del más mimado de Flores en su momento, que fue Manuel Ortiz Guerrero, en el Dacayú, Panambiverá, por citar solamente algunas de esas que son muy conocidas. Y precisamente este año la famosa Guarania Recuerdos de Pacaraí cumple 70 años, 70 años, y que la gente en este caso le dio mucha promoción, mucha difusión. Ya ves, te iba a ir por nada, ya te coteneña, ese amor, te coteneña Momba de Guazú, te coteneña en Duvear. Hoy tuve la oportunidad de compartir un festival de música, poesía y danza con estudiantes de la carrera de obstetricia, ya que el sábado es el día de la obstetra, partera, lleva San Ramón Nonato. Y ellos esta tarde se pasaron con música paraguaya prácticamente de comienzo a fin. Yo estuve en el Paco, en la capilla de Ramón Nonato, donde se Ramón. Qué interesante, Qué interesante. Yo dije ceremonia para el día del partero de la partera de hoy, ¿no? Y solamente por tocar algo así de paso, porque como ya saben, forma parte del contenido de folclore, el recordar, por ejemplo, entre esas manifestaciones de la cultura, toda esa práctica que hace la famosa partera Xaré. La partera Xaré es casi una institución cultural en Paraguay, ¿verdad? Independientemente de que haya gente que esté de acuerdo o no, el hecho en sí es el que nosotros en este caso rescatamos ayer. La gente que dice, como me iba a cuñarme, tanto y se acuerda de los Coiba Hospital, los Coiba Centro de Salud, restaurante Pogra. Y eso es interesante, sobre todo también por la expresión guaraní Xaé, que sería lo empírico, aquello que no tiene el rigor de la ciencia. Aunque parezca un contrasentido, lo empírico también se estudia en la ciencia, solamente que en otra acepción. Pero acá es en bueno, y nosotros decimos siempre por el autodidacta, ¿verdad? Que se formó de allí con la abuela, con la mamá. Bueno, de paso el comentario por este hecho que estábamos hablando de esta recordación, que es la última del mes, que es el día de San Ramón Nonato. Y hoy es un día muy, muy especial también porque se recuerda el fallecimiento, en este caso, de un grande de la música paraguaya, que en vida fue Carlos Miguel Jiménez, el autor del himno más seguramente extraordinario que se escribió hasta ahora, y según cuentan, uno de los mejores himnos del mundo, que es Mi Patria Soñada. Patria Soñada, o por ejemplo, el otro, hay varias obras de Flor de Pilar, por ejemplo, como él era pilarense, siempre ponderaba la belleza de la mujer pilarense con respecto a las demás. Ocara de Guamía, Casa del Club, es otra composición de extraordinario compositor y músico que en vida fue Carlos Miguel Jiménez. Que dicho sea paso, falleció de una manera tan triste, yo diría que lastimosamente se da en un medio que es muy insensible como el nuestro para con los artistas. Murió prácticamente en la calle, sin tener nada, lastimosamente por las circunstancias de la vida, dedicado también un poco al tema del alcohol. Muere, repito, en condiciones que
obviamente no le desearíamos a nadie, pero notablemente pasó a la fama y pasó a la eternidad con una de las composiciones más bellas del cancionero paraguayo, como sin duda lo es Mi Patria Soñada. Entonces, vale la pena recordar a estos dos grandes de la música paraguaya, el caso de Flores, que crea el ritmo que es el ritmo opuesto a la polka que es alegre, vivaz, dinámica, que se baila, y por el otro lado el ritmo de la guarania, que es un ritmo nostálgico, romántico, un ritmo hasta que lento con respecto al de la polka, y sobre todas las cosas, hasta no hace mucho, era un ritmo que ni siquiera se bailaba. Ahora me tocó ver en varios festivales algunas coreografías que se hacen en base a la guarania, pero de origen nunca fue un ritmo bailable o bailado. Sí. En este caso, repito, la guarania, creada entonces por José Asunción Flores, conocido también como José Trombón. Él nació en la Chacarita, ¿verdad? En Punta Canamá, donde está la casa todavía de él, vivió con la madre, ¿verdad? Se cuenta de él una famosa leyenda que dicen que un día roba pan, ¿verdad? Y que allí lo aprenden y lo llevan y finalmente lo destinan a la banda de música de la policía, y donde los instrumentos optó por el famoso trombón, ¿verdad? Y de allí ya viene una siguiente fase de su vida, ya joven, ya autónomo, y sobre todo por su vinculación con el comunismo. En su momento eso entre comillas, le mereció el destierro, ¿verdad? El terrible destierro que lo llevó a la Argentina. De la Argentina también fue a Europa, el caso concreto de Alemania, y de allí inclusive a Rusia, a la Unión Soviética, donde estuvo probablemente por 5 años, donde la orquesta de la radio y televisión de Moscú le grabaron uno de los casetes más promocionados de él, y allá inclusive nos contaba un Félix Guarania, unos 8 millones de ejemplares se distribuyeron al otro lado de la entonces Unión Soviética, ¿verdad? Y luego retorna y lastimosamente fallece fuera del país. José Asunción Flores, el creador entonces de la guarania, y por el otro lado el querido y apreciado sobre todo por su obra inmortal, Mi Patria Soñada, y el autor de Carlos Miguel Jiménez. Bueno, empezamos la clase de hoy y quiero señalarles lo siguiente. Ustedes van a recordar, y vamos a hacerlo ahora en este momento, porque ya les decía, vamos intercalando una de gramática, un poco de la conversación, un poco del vocabulario, con la otra que incluye contenido de folclore y de literatura. Otro día les hablaba, por ejemplo, de los casos. Bueno, hablar hoy del guaraní desde el punto de vista de algo muy interesante, la pronunciación con respecto a la escritura. Y algo que en este caso es muy importante es saber que para ser más exacto, en el 2016, la Academia de la Lengua Guaraní aprobó el alfabeto o abecedario o sistema ortográfico, que en guaraní decimos ACGT, que equivale más o menos a decir ABCD ario conjunto, y ABCD las primeras letras. En guaraní las primeras letras ACG, las 3 primeras, y TAT conjunto. Siguiendo el mismo sistema de creación de la palabra abecedario o alfabeto, que es alfabeta, ¿verdad? En el caso del guaraní es ACGT. Bueno, este ACGT aprobado es el que se viene utilizando inicialmente en 1944, en la que hoy es carrera de letras de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, de la mano del doctor Reinaldo de Cruz La Rosa, y que después
se afianza últimamente con la reforma educativa que empezó en 1994. Es el sistema ortográfico del alfabeto que en la historia de la lengua guaraní tuvo hasta hoy el mayor tiempo de uso, ¿verdad? Y más todavía ahora que la academia ratificó ese alfabeto, ese mismo alfabeto va a permanecer por un tiempo más, hasta que probablemente se le introduzca algún tipo de modificación. Ese alfabeto, profesor, según el mundo, tiene 33 letras. 33 letras, tal cual, así mismo. Sí, pero tengo tres letras en préstamo. Eso es lo que yo no entiendo muy bien. Claro. Aparentemente es una situación temporal. No, en realidad lo que se hace es, como algunos en algún momento planteaban la posibilidad de incluir en el alfabeto la F, la D y era la X no. La X también se pidió, pero D, F, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, en un ratito me acuerdo. La X es la C nuestra, ¿verdad? La CH. De hecho, que en el alfabeto guaraní, como en el castellano, ya se evita la duplicación. Se escribe la L, pero ya no se muestra en el alfabeto. Igual que en el alfabeto castellano ahora está la L. Y cada vez que necesitamos decir, por ejemplo, galleta, duplicamos la L. Así como se eliminó también del alfabeto castellano la R, la doble R, ¿verdad? Y quedó solamente la L. O la CH, por ejemplo, que era una letra también, ahora quedó la C por un lado y la H por otra. Y cada vez que necesitamos, juntamos, ¿verdad? De allí es que el alfabeto castellano de 30 letras se redujo a 27, ¿verdad? Y en el caso del guaraní, lo que se dio con esta letra que estaba mencionando, la F en particular, es que si es que hay necesidad de escribir alguna palabra con F, se puede usar. Y eso también va a ocurrir en algún momento, alguien diga shopping, ajá, shopping, probablemente va a tener que escribir shopping como en el inglés, S-H-O-P-P-I-N-G, ¿verdad? La otra opción es que se escriba shopping, así como se escucha, tipo C-H-O-P-I-N. Pero sin embargo, cuando en este caso se trata inclusive de nombres propios, necesariamente si alguien se llama Washington y se anotó como Washington González, por ejemplo, entonces obviamente tiene que escribir el apellido como se inscribió en el registro civil. Entonces, existe la posibilidad, más allá de las 33 letras del guaraní, de utilizar estas otras tres y otras más también para los casos de construcción de palabras donde usamos palabras de otros idiomas. Y entonces, dentro de esas 33 letras, hay 12 vocales de las que ya hablamos. Las vocales son orales y las vocales son nasales, ¿verdad? Las vocales orales son las 5 del castellano que conocemos: A, E, I, O, U, más la U, que es la sexta vocal, en este caso propiedad exclusiva del guaraní con respecto al castellano, que no existe en castellano. Usamos la letra Y del castellano, pero aclaro, el fonema es U y ese fonema U no existe en castellano. Entonces, al hablar, nosotros somos capaces de distinguir 6 vocales, repito: A, E, I, O, U, U. Pero ¿qué tiene el guaraní de interesante? Que tiene también 6 vocales nasales, y son A, E, I, O, U, ¿verdad? Y allí haciendo la pareja sería A, E, I, O, U, Y le dije a ustedes en esa clase, cuando toqué por primera vez el tema, que todas las negaciones, ¿verdad?, que nosotros queramos hacer, podemos hacer esas negaciones, con la U. Un buzo y la U nasal.
sea, la sexta vocal con la nasalidad arriba. Es la Y con la tilde nasal. La tilde nasal es la tilde de la ñ, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir camina, yo digo oguatá. Pero si quiero decir no camina, puedo decir oguatá. Y la otra forma es loguatay. Se dice de las dos maneras. Oguatá, loguatay. Yo puedo decir ocaru y puedo decir ocaru. Ocaru no come, ¿verdad? Oguapuí se sienta, oguapuí es que no se sienta. Lo contrario, está parado, ¿verdad? Ombaapo trabaja, ombaapo no trabaja. Hoy como ombaapo le dice la gente que vive sin trabajo, ¿verdad? No trabaja, sin trabajo no trabaja, ¿verdad? Bueno, esa es el fonema más guaraní que existe, junto con la G nasal, junto con la G de Moajé. Sí, solamente en este caso, en el ejemplo que puse, son verbos conjugados. Y yo puedo decir, por ejemplo, aguataní, oguataní. No camino, no caminas, no camina, ¿verdad? Se puede usar perfectamente. Acarú, dacarui o acarumí. Acarú, acarumí. Recarú, recarumí. Ocarú, ocarumí. Entonces sería como decir como, no como. Comes, no come. Come, no come, ¿verdad? Poniéndole siempre el pusó y la i. Siempre va a haber un pusó. Siempre va a estar separado por el pusó. Es decir, mentalmente ustedes ya tienen que estar allí preparaditos para cuando van a negar algo y van a usar la i, ponerle siempre antes el pusó, ¿verdad? Oguatá, pusó, i. Ocarú, pusó, i. Ombaapo, pusó, i. ¿Se dan cuenta? Esa ya es una estructura, una fórmula que ustedes tienen que tener guardado. No hay ningún caso que ustedes puedan decir ocarú y sin pusó. Por ejemplo, ocaruni va a decir, ocaruni, ombaaponí, oguataní, es lo que va a decir. Acá bien claro lo que hace el pusó es cortar la voz. Corta la voz en una palabra, porque esa es una palabra. Yo digo oguatá, no es oguataní. No es oguataní, sino oguatá, no es ocaruní, sino ocarú, no es ombaaponí, sino ombaapo. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Al ponerle el pusó, corta la voz. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras 6 vocales orales y nuestras 6 vocales nasales. Yo también les mencioné que están las demás, todas las que restan. Si por consiguiente son 33 letras que representan exactamente a 33 sonidos, ninguno más, ninguno menos. Eso quiere decir que en guaraní no hay letra muda. En castellano sí está la H, que tenemos que escribir aunque no suene, ¿verdad? En el caso del guaraní, todas las letras representan a un sonido. Al haber 33 sonidos, hay 33 letras exactas y justas. Bueno, y entonces, ¿qué significa? Si yo a 33 le resto las 12 vocales, me sobran 21 consonantes. 21 o 21 consonantes, ¿verdad? Bueno, de esas 21 consonantes, tenemos que restar 8 consonantes nasales. Y las que restan, 13 son consonantes orales. Consonantes orales y consonantes nasales. Y para simplemente recordar, las consonantes nasales empiezan justamente con la G nasal, la G que lleva la tilde encima, esa que usamos para decir mua, para decir muara, para decir ja, mua, ¿verdad? Bueno, entonces G y el nombre de la letra también de las consonantes, yo les expliqué, salvo el pusó, la última, el apóstrofo que conocemos comúnmente, que es esa especie de, los brasileños le dicen vírgula, en el castellano sería para algunos como una especie de coma suspendida en la parte superior. Bueno, esa es la única que tiene el nombre propio y se llama pusó. Viene de pu, so o so, pu o soa. Esta es una oral.
Esa se usa entre vocales orales y nasales, pero siempre entre vocales, ¿verdad? Siempre sí, entre vocales. Entre las orales, entre las consonantes orales, entre las orales. Entonces, sí, la única que tiene nombre propio usó y las demás, todas las demás consonantes se leen con la letra E, agregándole la letra E. Entonces, si yo vea lo que en castellano conozco comúnmente como CH, ¿verdad? Acá en guaraní es C, y se lee el nombre de la CH con la E, C. A, C, E, G. G es la H y la E, así se lee el nombre, G, y es la H. sí. Tiene sonido de G, como le dije, igual que el en el inglés. Y en guaraní vamos a decir que ta, o va, ma. G, I, Y. Allí es Y y hace rato era C, para decir CD, para decir super, y acá en este caso es Y, ya, ye, yo, yu. Y para decir, por ejemplo, ya, yaguá, yeco, yo, yoca, yu, aguja, yu. Y decir, o yuki, que puede ser sal, y que puede ser una persona que es salerosa, agradable. Cuando decimos que yuki, que es ¿verdad? Bueno, y allí entra de por medio el final, que es para decir, por ejemplo, yiva, ya, ye, es la J, y el nombre de la J entonces en guaraní es ye. Y si alguien me dice, bueno, J, yo le voy a entender todavía, pero más adelante ya tenemos que decirle ye, la consonante. Y entonces repito hasta aquí: C, E, G, I, Y. Que es la K. Entonces yo al lado de la K le pongo la E y al leer leo que. Ese es el nombre de la consonante en guaraní. De ahora en más, en guaraní, la K en castellano se llama que en guaraní. Que, le. Ya no es L. Le. Tampoco es M, es me. Y aquí vamos a encontrar me, que es la M de castellano, B. Y allí es donde a veces algunos tienen una pequeña confusión porque ven la B larga, cuando siempre estamos diciendo no existe la B larga sola, suelta, está con la M, pero allí ya no suena a ba, B, sino que suena a ba, B, bi. Por ejemplo, yo quiero decir baracá, baracá, es con la M B larga, a, ba. Pero eso es ba, B, bi, bo, bu, b. Por ejemplo, si ya escribir saco, decían antes, en la época de las revoluciones internas, saco y saco. En este caso, es la M B larga U. Que bueno, entonces para recordar, aquí es men, B, después la N pasa a ser ne. La ND es D, ese es el nombre de la letra. Si ustedes me dicen ND, van a estar diciéndolo como si fuera que lo dicen en castellano, pero si lo van a nombrar esa letra en guaraní, tiene que decir D. La D, si quieren, en todo caso, la consonante D. Después viene de ngue, y se suena bien, ngue. No es un G, sino ngue. Y allí le dio, por ejemplo, anguete. Un elemento muy conocido que mucha gente usa hasta ahora, sobre todo en el interior, es a. Y fíjense bien cómo estoy pronunciando, como si la veo. Yo no digo an, sino la forma correcta de silabear es a, y después la G, cuando es una sola consonante, no se puede separar la N de la G, se pronuncia en una sola sílaba, ngu.
Entonces la primera sílaba es A, la segunda en U, y la última con el uso y la A, U, A. Esa es la forma de silabear. Y yo dije recién A, G, T. Probablemente el que no sabe va a silabear an, y eso es incorrecto. Porque al hacer eso estoy cortando en la mitad una consonante, que no se puede dividir, es una sola consonante. Entonces la silabación correcta es A, G, T. A, G, T. 3 sílabas. A suelta, G y T. ¿Verdad? Cuando llevan G, T, que es recién quiere decir G, T. Hace un ratito, hace un minuto, G, T. Bueno, allí tenemos la G y después viene la T. Si quieren inclusive exagerar así como yo, T. Y esa usamos mucho cuando yo digo, por ejemplo, siente, dente, siente. Fíjense que así la verdad, nuevamente digo siente. De eso es importante, por eso recordar. La misma cosa les dije que hace rato. Ustedes muchas veces han escuchado que a esa persona le dice ladina, caigüe, más que caigüe, esa persona remolona, esa que no le gusta hablar, la gente le suele decir ambu-a, a, esa es la forma de silabear, a. El que no sabe decir a, esa es una silabación, un silabeo castellano, pero en guaraní la forma correcta es a. Y siempre el pusó con la A forma una sílaba. El pusó es una consonante, la A una vocal. La relación siempre es consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Y aquí en el caso del U, la consonante es B y la U. B-U. Que voy a decir correctamente los nombres de los componentes de esa sílaba. Hay una B y una U que juntas suenan Bu. A, Bu, A. Bueno, entonces tenemos esa serie con la M y la N, men, be, nen, de, gen, te. Y luego viene ñe, la que para nosotros ñe, acá es ñe, directamente. Ñe, o, P igual que en el castellano. R, que para nosotros es R. Acá es R. Re es, que en castellano es R, ¿verdad? Y en guaraní, re. Entonces repito, ñe, o, pe, re, se. Y allí suena a la C del castellano, pero en realidad C es la S del guaraní, que deja de llamarse S y pasa a llamarse C. Es la S, pero en guaraní en adelante C. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿eh? C, T igual que en el castellano. B es la B corta. Es la única B que existe para decir va, be, vi, bo, bu, vi. Repito, por las dudas y para comparar. Es la MB es va, be, vi, bo, bu, vi. Y esta B corta es para todo lo que suene a va, be, vi, bo, bu, vi. ¿Verdad? No importa que sea al principio, que sea en el medio, al final. Donde ustedes escuchan va, be, vi, bo, bu, vi, lo único que pueden escribir es la B corta. Es la única B que existe. No existe B larga, ni se preocupen de buscar o indagar porque no existe. Y ustedes me dicen el castellano es otro idioma. Acá estamos hablando de guaraní y en la B corta guaraní entonces es la única y que nos facilita totalmente porque en el castellano la gente duda y a la prueba me remito a todos los errores ortográficos en castellano por confundir la B larga con la B corta o la B corta con la B larga. Bueno, acá ya se liquidó ese problema, ya nadie tiene que preocuparse de si voy a escribir con B larga o B corta, acá es B corta y punto. Entonces, repito esa única parte, dice re, C, T, U, B, puso. Y allí ustedes van a encontrar las consonantes
y de entre esas consonantes ahora les quiero separar las que son nasales, ge, me, be, ne, de, ge, te y ñe. Son 8 consonantes nasales que sumadas a las 6 vocales nasales nos dan un total de 14 fonemas nasales que se representan mediante 14 letras nasales, 6 vocales, 8 consonantes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque donde ustedes encuentren una de estas letras, la A, E, I, O, U, I, nasales, esta que le acabo de decir, o la G, me, be, ne, de, gen, te, ñe, donde aparezcan cualquiera de estas 8 consonantes, ustedes están ante la presencia de una palabra nasal. Y esa palabra nasal es la que al conjugar nosotros decimos ñandé ya, pucá si es oral, pero decimos ñandé ña, ñe, si es nasal, como ñe es nasal. Pero como pucá oral, yo tengo que decir ñandé ya, pucá. Es incorrecto decir, es imposible, normalmente nadie va a escuchar que alguien diga ñandé ña, pucá, ña, pucá. Entonces, lo mismo que decir ya ñe, ya ñe la sabe, ya ñe, lo correcto va a ser ña, ñe. ¿Por qué? Porque ñe es nasal, usamos ña, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de los casos en los que es tan importante en guaraní la nasalidad. Si nosotros entonces recordamos, y esto es algo que en el desarrollo de las clases, a la vez que iremos repitiendo, va a ser importante también que entre esas cosas prácticas que en algún momento les dije, como recordar que moaná lleva la tilde en la G y en la A final, que moajé lleva la tilde en la G y en la E final, que januá lleva la tilde en la G. Eso yo les dije, es más práctico memorizar que intentar adivinar muchas veces dónde está la nasalidad. Es un método de aprendizaje. Y en este caso también va a ser siempre interesante que recuerden estos 14 fonemas nasales. ¿Por qué? Porque al recordar ustedes, acá está la G, es nasal. Hay una palabra con me, hay nasal. Hay una M, es nasal. Hay una A, es nasal. Hay una E nasal, es nasal. Entonces, eso automáticamente que tiene que llevarle a ustedes al siguiente escenario. Cuando yo tengo una palabra nasal, al conjugar tengo que decir ña, ña, ñe, ña, ñe, ¿verdad? Eso para recordar entonces. Allí tienen entonces ustedes las 8 consonantes nasales: ge, me, be, ne, de, ge, te, ñe. 8 consonantes nasales. Y las que restan son las consonantes orales. Y a ver, vamos a recordar cuáles son. Se, voy por parte así: A, C, E, G, I, G, acabo de pasar la H, G, la segunda, I, Y, perdón, A, C, E, G, I, G, falta la G oral. Sí, y en nasal de oral, después la G vegetal, G, I, Y la J, bueno, lo repetí para recordar, vamos por parte acá, C está, ¿verdad? Está C de Sebe. Después está la G de Guatá, después está la G de Getá, después está la G de Yaguá, G, A, G, I, que, la K de Quelembú, por ejemplo, que la L de Lembú, la L. Después está pasamos la M, E, B, D, G, T, N, P. Allí aparece la P de Pucá, por ejemplo.
ñe, o, pe, reta, mucho. Robá. Después está C, la S, ¿verdad? C. Para decir cebolla, por ejemplo. Tenemos O, P, R, C, T. T de Tobá. Tetrimá. R, C, T, U, B, la B corta. La de vaca, rosá, la B. Y el buen uso, ahí está. Entonces tenemos 13 y 8, 21. Y 21 más 12, 33. 12 vocales. 21 consonantes y 12 vocales. De las 12 vocales, 6 orales, 6 nasales. De las 21 consonantes, 8 nasales, 13 orales. ¿Está? Bueno, ese dato va a ser muy importante, sobre todo por una cuestión muy sencilla. Ayer pasé al grupo una entrevista que me hicieron en un periódico que se llama Ciencia del Sur, y le decía yo allí algo que en parte les mencioné en las clases anteriores. Cómo existe ese prejuicio con respecto al guaraní y en la comparación con el castellano. En este sentido, la gente dice cuesta mucho escribir guaraní y el castellano no hay problema, ¿verdad? Pero el problema en realidad existe porque son muchísimas las reglas para escribir, y habiendo de larga y de corta, habiendo C, habiendo K, habiendo Q para K que I, habiendo S, habiendo Z, habiendo C para decir sa, se, si, so, su, ¿verdad? Por ejemplo, zapato es con Z, cine es con C, y sapo es con S, y es sa, se, si, so, su. Y en guaraní, ¿qué pasó? En guaraní quedó solamente la S, que es C. Todo lo que escuchamos con sa, se, si, no importa cuál sea la palabra, únicamente la S. Todo lo que escuchamos con K, que, I, con Q, solamente la que. Y todo lo que escuchamos con va, ve, i, go, u, solamente la B. Entonces, ¿dónde está la cuestión? Hay más de 4.000 reglas para escribir el castellano. Para escribir, eso es solamente ortografía, letras, acentos y signos de puntuación. 3 cuestiones nomás regulan la ortografía: letras, acentos y signos de puntuación. ¿Cuántas reglas tiene el guaraní? 4. Acá le muestro 4 dedos, 4. Es lo que tiene. Bueno, entonces, en esas 4 reglas, si yo conozco esto que acabo de explicarles, si yo sé cuáles son las letras, y que ya en adelante no tengo que preocuparme por la B larga con respecto a la B, no tengo que preocuparme de la Z ni de la C porque solamente hay S, y no tengo que preocuparme de la C y de la Q porque solamente hay que. Y qué interesante para los que ya conocen otros idiomas como el inglés, el alemán, el francés. Yo les decía que para ya y aquí usamos la J, igual que en el inglés a decir James, que una vez les dije, o la H para decir help del inglés, en guaraní es la misma G de Getá, de Gobá, de Getimá. Entonces, eso es lo que hizo el guaraní al hacer una lengua que tiene más fonemas. El guaraní tiene 33 fonemas y el castellano tiene 24. El castellano tiene menos fonemas y más letras. Y eso es lo notable hasta casi, pongan ustedes, unos 10 años atrás, el alfabeto castellano tenía 30 letras. Después, como les dije recién, se fueron incluyendo las dobles, las duplicadas. Se sacó la CH, se sacó la L, se sacó la R, quedaron la C y la H por separado, la L sobre la L, y en total quedó con 27 letras. Que eso, ahí otra vez fácilmente uno puede descubrir que si hay 27 letras, ¿y por qué si es que hay solo 24 fonemas? 24 sonidos. Bueno, entonces quiere decir que hay 3 letras de más que en algún momento generan más de un conflicto, ¿verdad? En el caso de guaraní la cosa es bien clara: 33 fonemas, 33 grafemas o letras. Y ese es el punto también de cualquier discusión que ustedes, si
en algún momento alguien le plantea y le dice, bueno, no, son iguales, son diferentes, ustedes van a tener la capacidad de decirle a la gente, no, son dos lenguas diferentes. Ya son diferentes en la cantidad de sonidos que cada idioma tiene. El castellano tiene 24 y usa 27 letras para escribir esos 24 sonidos. Y el guaraní tiene 33 fonemas, tiene 9 más que el castellano, 9 más. Y al tener 33, ¿qué hace el guaraní? Tiene un alfabeto en igual cantidad de letras, 33 letras, 33 sonidos. Bueno, entonces, este es un punto, repito, muy importante. Así como importante es la forma que les indiqué de cómo se silabea, sobre todo con los llamados digramas. Los digramas son inseparables. Por eso puse el ejemplo del ambu-a y le dije que la separación en sílaba es a, bu, y el puso y la a, bu, a. Y también le dije con el caso de anguete, que el que pronuncia castellano nomás te dice anguete, y acá es anguete. Esa es la forma correcta, anguete. Es la consonante con la vocal, y la consonante es ngue, y la vocal es ngue. La consonante es te, y la vocal es te. La a suelta, anguete. Esa es la forma correcta de silabear. Y repito lo de a, bu, a. Bueno, entonces, estas son unas cuestiones que están vinculadas con la parte fonológica, con la parte de la pronunciación. ¿Y qué otra cosa más van a encontrar ustedes que probablemente a alguno o alguna de ustedes les pueda en alguna medida a veces complicar al escuchar por no percibir el sonido claro o al pronunciar por no poder marcar exactamente el fonema? Y uno de los casos más comunes es este del puso, que hay gente que a veces en vez de decir coen, dicen coen, se coen ponar, se coen, y junta. Y nunca olviden que donde hay un puso se tiene que separar, se pronuncia bien luego la sílaba coen, coen. Por ejemplo, voy a decir caí, no es caí, no caí. Se abre con que caí hacia alguien y se escucha en la escuela entre los niños que no son guaraní hablantes, hasta que la profesora o el profesor le insiste, bueno, caí, por ejemplo, ca, hay botar ca hacia el alumno, ¿verdad? Y la forma correcta es ca, ¿verdad? Separando una sílaba ka de la siguiente sílaba a. Esa siguiente es el uso y la a, ka. Otro caso así muy pintoresco, que también ya le dije en su momento, para aquel que no escuchó mucho o no pronunció muchas veces la U, que la tendencia es a suplir la U en muchos casos por la I, ¿verdad? Y le dije que inclusive eso en alguna medida se hizo realidad en algunas palabras, como el caso famoso de tacuarí, cuya pronunciación correcta es tacuarí. Y también les dije eso con respecto al nombre mismo de nuestro país, que es Paraguay, bien pronunciado. Y la versión ya hispana, castellana, de aquel que hablando castellano no pudo decir Paraguay, le salió Paraguay, ¿verdad? Y eso mismo ocurrió también con la palabra K'nui-ndu, que quedó para todos en Ki-ndu. Y les explicaba yo que yo sé que esa palabra antiguamente fue K'nui por la terminación D, porque si la palabra original hubiera sido Ki, la lógica a mí me dice que la palabra tendría que haber sido Ki-tu. Si Ki es oral, tu tiene que ir. Pero ¿qué pasó? Quedó D. Y si quedó D quiere decir que antes allí había algo nasal, que lastimosamente por ese problema de la pronunciación de K'nui, el locote, se redujo y quedó en Ki, como es ahora. Entonces sí, esto es importante que sepan porque mañana alguien le va a preguntar a ustedes de dónde viene, qué significa Ki, y ustedes en ese momento le van a tener que decir. ¿Perdón? Muy bueno ese libro, ese
De González Torres. Creo que era de González Torres. Toponimia guaraní de Paraguay. Yo sé que en el lector y esta librería Servilibro está allí en la Plaza Uruguaya, ellos tienen. Y esta librería que yo les sugerí el otro día, que es Guaraní Haití, ustedes pueden llamar también, ¿sí? Y van a encontrar aquí Guaraní Haití, si quieren llamar, está en línea, ¿verdad? Inclusive tienen servicio de entrega a domicilio, ustedes pagan por internet y él les envía el libro a su casa, ¿verdad? Guaraní Haití, ese es el nombre de la librería. Ponen en internet Guaraní Haití. Una compañera mía también me había dicho, si tuve que encontrar un hambre, yo quiero. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, ese libro está disponible, ¿eh? Y yo le decía, entonces, con respecto a eso, justamente en ese libro se tocan los topónimos. Topónimos son los nombres de lugares, eso es lo que significa topónimo. Pueden ser cerros, arroyos, ríos, lugares cualquiera que existan en el país, que en este caso, cuando dice toponimia guaraní, se refiere a los nombres de guaraní actuales y algunos que ya lastimosamente no están, o que alguna vez ciertos lugares que tuvieron nombre guaraní lo tuvieron y después fueron modificados por nombres castellanos o hispanos, ¿verdad? Bueno, lo concreto entonces, siempre para nuestro análisis, alguien les va a preguntar y ustedes le van a tener que decir, bueno, la gente dice Quindri, pero la palabra correcta es Quindri. ¿Y qué es Quindri? Es el pimiento, el locote, el ají, es el nuestro de acá, paraguayo. Indri se utiliza con las palabras nasales para indicar conjunto, lugar donde abunda algo. Si la palabra es oral, decimos ti, pacobá ti. Y cuando la palabra es nasal, decimos di, quindri, ñanandi, kaanendi. ¿Se dan cuenta? Allí es donde entra esa explicación que les dije hace rato de por qué es importante saber cuándo la palabra es oral y cuándo la palabra es nasal. Cuando es nasal, cuando lleva las vocales nasales o cuando lleva las consonantes nasales. En el caso de Q, la segunda es nasal. Esa es nasal. Entonces, de allí se aplicó la expresión, en vez de decir Q, quedó en Q, pero con el tiempo se degeneró el vocablo y quedó en I. Bueno, eso es lo que en este caso corresponde aclararles. Son como vicios de dicción. Vicios de dicción, ¿por qué? Porque pronunciamos mal la palabra y la palabra tiende a degradarse. No a perderse, pero a degradarse. Y les voy a poner algunos ejemplos que son importantes. Yo siempre cito a la hora, por distintas circunstancias, mañana alguien les puede pedir a ustedes un discurso cortito sobre el Día de la Amistad, sobre el Día de la Madre. En el caso de hable allí en la oficina donde trabaja, alguien le puede pedir en 10 líneas de que escriban algo. ¿Y qué es lo que en este caso va a ser fundamental? Usar, así como yo cuido el castellano que voy a aplicar en una conferencia, en una charla, en una clase, en una exposición, obviamente voy a tratar por todos los medios de, por ejemplo, decir también en vez de taen. Hablando acá en la calle, hablando acá con Fernando, yo le digo yo taen, ¿verdad? Yo taen, es tan común, ¿verdad? Y que si yo digo eso en una conferencia, lo más probable es que más uno nos pare la oreja y diga ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Ya llama la atención y ya le va a decir este habla mal, habla pésimamente. Y si eso mismo ustedes no desean que les pase en castellano, cuiden también el guaraní, porque puede que en el auditorio existan personas que sepan el pronunciamiento correcto de cierta palabra, y me voy a esa palabra. Por ejemplo, es muy fácil hoy decir Nico, ya no, decimos Nio, yo Nio no sabía. En Deniore yo, pues decir en Deniore yo, Deniore era A, Denio. Y si vamos a pronunciar correctamente, ese Nio es como Taen. Y así como Taen está Lo. Lo, en vez de decir yo luego, decimos yo lo no sabía. Bueno, yo Taen, ¿verdad? Y ese Nio es como Lo y como Taen.
Si ustedes quieren decir bien mio, es mico. El caso igualito, y aunque suena tan nuestro, tan coloquial, tan de la calle, tan de todo lo que quieran, pio, de pio de yuta, de pio de caruma, de pio. La forma correcta es pico, de pico de caruma. Claro. Cuando yo vivía allá en Taiwán, yo hablaba con un amigo, ¿verdad? Hasta ahora tengo que hablar, ellos se ríen cuando yo les digo, qué sé yo, trajiste pico, tal cosa, y dicen, claro. Sí, es una marca guaraní, es como que reforzamos la pregunta, pues. Es como que a nosotros no nos basta con decir, trajiste el mandado que te hice, no, trajiste lo que te pedí, ¿verdad? Y ese pidió como duplicar la pregunta. Y ese guaraní tan interno, tan intenso que tenemos. Por eso yo le decía, nos pone la zancadilla en el castellano, y lo que en este caso les aclaro nomás, si mañana van a preguntarle a alguien de Pioreyú en un encuentro guaranítico, lo correcto va a ser que digan de Pioreyú. Y en todo caso, para tomar en cuenta, fíjense que mucha gente tan comúnmente dice ahí, se ahí ajata, de ahí peruana, y eso correctamente pronunciado en realidad es ABI, CABI ajata, ABI también, sí, también, CABI ajata, de ABI de yuta. Pero ¿qué pasó? Que se degradó la palabra y quedó en ahí nomás, CABI ajata, de ahí de yuta. Y escuchando a la gente habla así. Y ahora, si me preguntan ustedes la razón de este curso, yo les decía, vamos a aprender el guaraní común de la calle, pero también tenemos que conocer la forma correcta. No, aparte de llamarle culta, son las formas correctas de expresarse, ¿verdad? Bueno, en ese famoso castellano nuestro está te di a contar, en vez de decir te voy a contar, te di a contar. O por ejemplo, me vi a venir, dice la gente, me vi a venir un rato, me vi a. Claro, entendemos, nos comunicamos, pero eso al oído de un... sí, bueno, Arieta, eso... al oído de un buen hispano hablante, eso es como una bomba ahí, ¿verdad? Y lo primero que uno reacciona es capaz que le diga, habla bien. Primero que no tenés que decir te día, si vas a pronunciar te voy a, pero en vez de decir te voy a contar, no correcto, es te contaré, ni siquiera tenemos que decir te voy a, la versión correcta es te contaré. Si yo digo me di a venir, es iré a venir, en todo caso, iré a venir, pero nada tiene que ver me di a venir. Y eso forma parte de la marca registrada paraguaya del castellano. Eso mismo en guaraní ocurre con lo que les dije hace un momento. Por ejemplo, hay personas que ya no dicen nahani dicen nahani, nahani. Y ¿saben cómo normalmente a mí me suena eso, verdad? Estoy hablando como profesor de guaraní. Me suena una especie de, diríamos nosotros, una especie de yurutabi, ¿verdad? Esa forma totalmente desprolija de hablar. Yo con esto no digo que no se habla así, la gente es libre de hablar como quiera, ¿verdad? Sin embargo, los que nos dedicamos al estudio de las lenguas, así como ustedes, porque sé en este caso ya por lo que hablamos en ocasiones anteriores, esta no es la única lengua que están estudiando, entre ustedes hay gente que estudió más de una. ¿Y qué es lo que uno pretende? Hablar lo mejor que se puede esa lengua. Me va a servir esa forma popular, pero también requiero yo una forma académica. En algún momento, claro, en algún momento voy a usar. No puedo resistirme a decir, yo voy a hablar así todo atravesado, mal, así como habla la gente en la calle. Con ese criterio vamos a hablar el mismo castellano, mal hablado. Y obviamente a más de uno le va a causar un ruidito raro al oído y le va a molestar. Al que habla bien le molesta. Bueno, pero todo esto, yo insisto, pasa por algo muy importante, que es la práctica.
Entonces, no pierdan de vista esto que les estoy comentando. Ocurre en los dos idiomas y los casos que estamos estudiando son los referidos al guaraní. El caso que les decía recién de ABI, que la tendencia es decir ahí, sea ahí. Por ejemplo, la forma también que les mencioné hace un momento de esta CABI, por un lado, y la gente ahí se dice COA, PEA, AMOA. COA, así dice K-O-A, PEA, P-E-A, AMOA, A-M-O-A. La forma correcta es COVA, COVA, PEVA, AMOVA, COVA, PEVA, AMOVA. Esas son las tres formas correctas. Y si voy a decir COVA, una sola palabra, ¿verdad? CO es K-O-V-A, COVA. PEVA, PEVA, AMOVA. Y van a escuchar que también en la misma línea hay gente que dice UMIA. Don Pedro UMIA, UMIA. La forma correcta es UMIVA, UMIVA. Esa es la forma correcta. Académicamente hablando, es la forma correcta. Entonces, esto les va a permitir a ustedes inclusive hacer un gran favor muchas veces a la gente que habla y quiere hablar bien. Díganle, la forma correcta es COVA, PEVA, AMOVA, UMIVA, con AVA. Eso se refiere cuando decimos esa como sustantivo, ¿cómo decirlo? Equivale a un pronombre. Cuando yo digo COVA, ya no tengo que decir el nombre. Por ejemplo, si yo voy a decir, voy a un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, yo tengo acá una mesa y yo voy a decir co-mesa. Si yo digo co, es adjetivo. Co-mesa, mesa es mesa, esta mesa. Co-mesa y co-mesa, oyoguasesu. Co-mesa, oyoguasesu. Y fíjense que si yo quiero dejar de decir mesa y quiero reemplazar eso por un pronombre, yo directamente digo koba o yowa sesu. Alguien por ejemplo me puede preguntar, ko mesapico ma o yowa. Esta mesa quién compró, y yo le digo koba o yowa sesu. Ya no digo ko mesa. Entonces koba equivale a un pronombre demostrativo. Koba, peva, amova. Es como decir este, ese, aquel, con un verbo seguidamente. Ese vino, este se fue, aquel llegó. Pero ya yo no menciono, ya no digo ese señor se fue, ese joven salió, aquel señor llegó. En vez de señor, yo digo este es aquel. Entonces, a los adjetivos demostrativos yo le agrego va y se convierten en pronombres. Koba, peva, amova. Con aba, umiva. Pero siempre con va. Y ese entonces es un dato siempre interesante de las formas correctas de pronunciar estas palabras. Como está tan, digamos, popularmente difundida, estas formas de hablar o decir las cosas, el propósito nuestro también entonces indicarles la diferencia entre la expresión popular y la expresión, si quieren ustedes, culta o académica. Y lo importante es conocer las dos, porque mañana alguien me puede decir coba y si yo no recibí una explicación, probablemente yo le diga, ¿sabes? Está diciendo mal, no es coba sino coa, cuando en realidad la forma correcta es coba. Y por degradación nosotros le decimos coa, pea, moa, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a escuchar que a veces tendemos a acortar, por ejemplo, la expresión catú, y la gente dice atú, seatu bajata en día, atú no y cuaima, atú no y cuaima, atú. En ese caso, recordar que la forma correcta es catú, que la gente popularmente, por desconocimiento, dice atú, acorta, ¿verdad? Esto, insisto, es lo que se llama comúnmente, se conoce con el nombre de vicios de dicción, ¿verdad?
es tan importante como es tan importante practicar estas diferencias entre las vocales orales y nasales. Y sobre todo, una recomendación que les voy a hacer a ustedes es que traten de pronunciar, hagan siempre un esfuerzo por pronunciar bien las nasalidades. Yo sé que de buenas primeras es un poco complicado, yo entiendo perfectamente, solamente la indicación es que, por ejemplo, si van a decir o que suene en la nasalidad, que no quede simplemente en un embotible o que. Y hay gente que hoy ya dice ok, ya no dice ok, refiriéndose a la puerta. ¿Me entienden? Hay gente que ya dice directamente cuá en vez de decir cuá de dedo. Y por ejemplo de cuá. Y la expresión bien pronunciada es cuá. Hasta yo les decía en algún momento exagerando, taparse la nariz y pronunciar cuá, si es necesario, hasta que tengamos la capacidad de la correcta pronunciación. Ese dato que les estoy dando de poner en pareja, por eso las vocales a, i, o, ese ejercicio es interesante. Aunque, como diría Allen, estén caminando por la calle, estén, qué sé yo, llegando a alguna reunión, y aunque la gente le vea hablando solo, es interesante que hagan la práctica. Aunque sea mi ¿verdad? Si hay veces en público quieren hacerlo, metan en público, no importa que la gente diga lo que diga. Lo importante es que ustedes aprendan a pronunciar bien estas vocales y consonantes, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí, yo tenía en este caso, no es que tengo un profesor de guaraní, una persona extraordinaria, que él, por ejemplo, a la criatura que hoy tiene la dificultad de pronunciar la R, él le pone en fila. Y les pide a los de 5, 6, 7 años que hagan un simulacro de ser un tren, ¿verdad? Tienen que decir, van caminando y vienen y van y mueven la lengua y les sale la R. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no pronunciamos la R, ¿verdad? Perdemos. Fíjense que eso, haciendo un pequeño paréntesis, ocurre, por ejemplo, en el castellano. Se habrán dado cuenta ustedes que muchas de las criaturas hoy no pronuncian la E, sino ya dicen ya, me llevó, y yo al que me escucha así le digo llevo, ya, esa es la forma correcta de pronunciar. Pero hay criaturas que dicen me llevó y él me llevó. Bueno, y eso porque ocurre, hay dos razones. Una que es la casa. No olviden jamás que los idiomas, más que en una escuela o en un colegio, se aprenden en la casa, en la calle, en el trabajo, donde quieran, y es usando la lengua. Y entonces, a eso también me remito cuando les digo, estos son vicios, se dice así, es cierto, pero son formas incorrectas. Entonces, lo ideal en este caso sería conocer esto y pronunciar correctamente las formas que corresponden en guaraní. Por ejemplo, una cosa interesantísima que tienen que recordar o van a escuchar cuando la gente dice que hay, hablando así comúnmente, hay una especie de chisme, ¿verdad? La gente comúnmente dice, te hago yeye, hay yeye. Eso es yeye. ¿Y por qué? Eso viene de daye. Daye en guaraní dicen que. Entonces, yeye es chisme, que es algo que no está probado. Y la diferencia, para que sepan, está en lo siguiente: cuando yo afirmo algo de lo que yo estoy seguro, que yo vi, que no es que me contaron, que no es que me dijeron, que no es dicen que es algo que yo corroboré, que algo pasó frente a mi vista, yo allí digo Nico, Cénico Ayú, Jaénico Oco, Jaénico Carú, Jaénico Hasecatú. Ese Nico quiere decir de verdad, algo cierto. Pero cuando yo no tengo la certeza de algo, que es algo peligroso acá en Paraguay, porque abunda eso entre nosotros, es muy fácil esa lengua larga, ¿verdad? Que sale nomás
puede causar una feroz herida irreparable, es el famoso ndayé, vino ndayé. Ese ndayé ya es sospechoso, vino ndayé no sabemos, vino ndayé ayer, le echaron ndayé tal cosa, ese ndayé nadie sabe, se dice, se cuenta, probablemente, a lo mejor es el ndayé. Y es lo que nosotros convertimos muchas veces el ndayé se convierte en nicóico. Es esa famosa expresión de miente, que algo quedará de cierto, dice, ¿verdad? Y en el caso nuestro, todo lo que es ndayé, después se convierte en nicó, ¿verdad? Ya cuando nadie levanta ese ndayé, se queda en nicó. Entonces, para que sepan, a ese nicó en guaraní justamente le decimos por eso narrativo verosímil, de vero verdad, semejante a la verdad. Y al ndayé, porque la gente dice o un ndayé y se abrevia diciendo o huye, eille es ndayé, y ndayé es el narrativo inverosímil, que no es seguro, que no es cierto. De ahí pasamos al campo de la probabilidad. Entonces, cuando ustedes paren siempre la oreja cuando alguien dice entonces ndayé o ye, no es algo cierto de buenas a primeras. Hasta que ustedes corroboren, ndayé es algo probable. Y mucho de lo que ustedes van a escuchar en el guaraní de sus alrededores pasa por ndayé. O un ndayé pues es cara ahí, fulano no es dame. O grabando ndayé me pateaba, 50%. Y la otra parte de esta tejana cierto bateabanajani. Y cuando es, repito, algo corroborado, algo cierto, algo verídico, entonces allí es pico, o único. Si alguien dice único, quiere decir que vino. O único, aguacuico, abre, ahora un monguetánico del día, ahora un magénico del día. Ese nico es cierto. Eso ocurrió y eso no es ndayé. Entonces, para que se den cuenta cómo el guaraní en ese sentido depende a veces de ciertos matices como esto que les cuento, porque nicó y ndayé ni siquiera son palabras, son afijos nada más. Por eso que yo puedo decir o único, jónico, carúnico, apónico, le agrego nomás al verbo, a la palabra, y puedo decir o un ndayé, o carúndayé, o apóndayé, y son los mismos verbos pero varían. Cuando yo digo nicó es algo cierto y cuando digo ndayé es algo probable, inseguro, probable tal vez, pero no es cierto hasta que se corrobore, ¿verdad? Así como existe eso, existe por ejemplo el guaú, de guaú nomás te digo, usamos tanto el castellano que estamos convencidísimos que guaú es castellano al final, ¿verdad? De guaú nomás te dije, de guaú nomás te pegó y te la idea, de guaú, pero se fue la vez, ¿verdad? Bueno, ese de guaú es una, no lo llamamos modo aparencial, de apariencia, algo aparente, por eso que se parece al ndayé también. Es iguaú entender, es iguaú que te digo nomás, no fue en serio, eso es lo que queremos decir en el fondo. Es iguaú o guaú en dable, simuló venir, no vino. O guaú en dable, a ver oye boga, o caguaú se ve tiempo o caguaú, no es algo cierto. De guaú nomás por eso decimos, ¿verdad? Algo aparente, de allí viene el nombre de modo apariencial, ¿verdad? De apariencia, algo no corroborado. Y eso tiene, repito, el guaraní. Entonces, con estas terminaciones que yo les estoy citando, ustedes fácilmente pueden construir la oración que quieran, de la forma que quieran, usando los verbos y agregándole, si quieren, ndayé, o agregándole también guaú. No digo que son iguales, pero son parientes. Son parientes, ¿sí? Se parecen bastante, repito, pero tienen esa característica del guaraní de decir algo, pero sin tener la certeza de ese algo. Bueno, este es un punto entonces donde si nosotros nos ponemos a analizar y darnos cuenta de cómo estos prefijos o sufijos, afijos en general, en el nombre que reciben,
no solamente los usamos en el guaraní, sino que están continuamente presentes en nuestro castellano. Lo de papi, conda, ye, es tan fácil de escuchar. Conda, ye le dijiste, el da ye vino junto a vos. Y estamos hablando en castellano, ¿verdad? Pero el da ye es guaraní. Y entenderlo más ahora en adelante que el da ye es algo incierto, algo probable si quieren, pero no corroborado, no certero. Y que por el contrario, decirle a alguien, yo Nico me fui a tu casa y vos no estuviste, o vos no estabas, ese yo Nico es una cuestión cierta. Eso es una cuestión así fundamental y está dado sencillamente por una terminación. Y esa terminación hace que toda una oración sea cierta o no, ¿verdad? En este caso, Alejandra, vos que estás en vivo y en directo en este momento acá, porque están todos nuestros otros compañeros nos están escuchando, alguna consulta que tenga de esto, miren que trato siempre de dosificar. A veces no quiero meter mucho para no crear confusión y trato de ser bien ordenado en esto porque obviamente son los pequeños detalles que después van a hacer al todo, ¿verdad? No podemos acceder al todo sin estos detalles, por eso es que nos detenemos, ponemos ejemplos, vemos la influencia que tiene esa palabra en el guaraní, sus variantes, cómo se manifiesta en el castellano, darnos cuenta que usamos esto en el castellano, ¿verdad? De eso se trata este capítulo que hoy le estamos dedicando a la gramática, hablando del alfabeto y a través del alfabeto de esto que llamamos también vicios de dicción. Hay un capítulo que se llama fonología, y la fonología estudia todo lo que tiene que ver con la pronunciación de una lengua y todo lo que tiene que ver con la escritura de la lengua. Esta última parte tiene que ver con la forma que pronunciamos. Y la primera, cuando hablamos del alfabeto, citar cuáles las vocales orales, las vocales nasales, consonantes orales, consonantes nasales, eso vinculado a la escritura, a la ortografía. Esta segunda parte, vinculado a lo que llamamos comúnmente la prosodia, la que enseña en este caso la correcta pronunciación de un idioma. Ese es el propósito de este capítulo que se llama fonología. Por eso, Alejandra, si tenés alguna consulta, algún comentario, de paso te pregunto si soy claro en lo que estoy diciendo, si me entendés bien. No, yo comprendo bien. ¿Sí? Y de esto, algo llamativo en algún momento, y al escuchar alguna de estas terminaciones o prefijos, algo que te haya llamado la atención o algo que en algún momento no te resultó muy claro. ¿Hay en esto que te comenté ahora alguna cuestión así llamativa? No, la verdad que sí me maneja por la cantidad de prejuicios, una cosa que hay como también totalmente todo explicado, cómo colocar eso, que me da un poquito de... Claro. De todas maneras, una cuestión que nosotros dijimos en la primera clase, y que justamente viene a colación de lo que está diciendo, está y peculiar y cuando uno estudia los idiomas, las lenguas, parte de un punto esencial y consiste en ubicar lingüísticamente a un idioma. Por ejemplo, a qué características lingüísticas tiene. Y allí hay una diferencia grande entre el castellano y el guaraní, y les explico de la siguiente manera. El castellano está clasificado como lengua de flexión, mayoritariamente lengua de flexión. ¿Y qué significa? Una parte invariable, que siempre llamamos radical o raíz, y a eso se le va agregando como las conjugaciones, o, as, am, ay, etc. O cuando creamos familias de palabras, o de caminito, caminata, caminante, esas terminaciones. Allí radica el hecho de lo que se llama la flexión. Flexiona, se mueve y cambia de forma mediante los afijos. En el caso del guaraní, la situación es diferente, porque el guaraní está clasificado como una lengua aglutinante. Aglutinar significa juntar.
juntar algo a algo. Y entonces, cuando yo digo se aglutinan a la palabra, se aglutinan los prefijos y los sufijos, allí ya hay una diferencia con el castellano. En guaraní yo puedo poner antes de la palabra, por ejemplo, esos prefijos que usamos al conjugar. A, después guatá, re, después guatá, o, después guatá, ya, guatá, ro, guatá, pe, guatá, o, guatá. Bueno, ¿y qué más podemos agregarle después también? Y yo puedo decir a, guatá, curí, re, guatá, curí, o, guatá, curí, y le agregamos curí al final. Los prefijos a, re, o, ya, lo, pe, o que cambian, el verbo en el medio, y después encontramos los sufijos, como en el caso de curí, o puede ser ta en el futuro, o puede ser baecue, que es también el pretérito. Entonces, a eso se llama aglutinación. Y cuando yo aglutino prefijos y sufijos a una palabra, en realidad esa parte se llama polisíntesis. Y cuando yo junto palabra a palabra, por ejemplo, una palabra es ka'a. Yo digo ka'a, alguien me va a decir hierba, me va a decir planta, y si le digo guazú, me va a decir grande. ¿Y qué pasó? Alguien en algún momento de la historia juntó estas dos palabras y produjo una nueva, que es Caaguazú. Y Caaguazú es el gran monte, el monte grande. Eso en guaraní es una sola palabra. Si yo voy a escribir Caaguazú, tengo que escribir en una sola palabra. Y eso se llama composición. Cuando hay composición, cuando yo junto palabra más palabra. En el caso, por ejemplo, de aguatá, que es el ejemplo anterior, allí la única que tiene sentido, que tiene significado, es guatá. Pero a sola no significa nada. A, guatá. Pero unida esa a la palabra guatá, cambia el significado de guatá. Ya no es guatá, es aguatá. Ya es reguatá, o guatá, ya guatá. Y are o significa yo, tú, él, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, en el guaraní nosotros usamos muchas palabras compuestas, que son aglutinaciones. Yo junto una palabra con otra. Por ejemplo, cuando les hablaba a ustedes de los días de la semana, o cuando les hablaba a ustedes de los meses, y les decía, hay que recordar que el mes es igual a luna, y luna es yasui, y que cuando voy a decir enero, yo a PTI le quito la parte inicial y digo TI, yasui TI, es enero, yasui coin, coin viene de mocoin, ¿verdad? Y aquí que tengo lo que básicamente se llama una palabra compuesta. Cuando yo digo, por ejemplo, ara pocoin, ara día pocoin 7, el séptimo día sábado. En guaraní, sábado, ara pocoin. Pero si ustedes se fijan en ara pocoin, es una palabra compuesta. Por separado, ara, tiempo, día, y pocoin, 7. Se juntan en una sola, en adelante son una sola palabra, las dos forman una sola palabra y significa sábado, ¿verdad? Ese fenómeno se llama composición. Entonces, para que quede bien claro, el guaraní es una lengua aglutinante y se vale de dos procesos: un proceso de composición y un proceso de polisíntesis. La lengua es aglutinante y la aglutinación se manifiesta de dos maneras, insisto: composición y polisíntesis. ¿Qué es la composición? Palabra más palabra. Caaguazú, una sola palabra. Lo que dije recién, arapocoin, una sola palabra. Y podríamos buscar una cantidad impresionante de palabras de guaraní, son todas palabras compuestas. Y cuando tengo una palabra más un prefijo o un sufijo, eso se llama polisíntesis. Hay un solo significado cuando yo digo guatá, y al ponerle esa a, la a es un prefijo, no es una palabra. Entonces la única que aquí tiene significado propio es guatá. A, guatá, re, guatá, o, guatá. Aunque yo cambie a, re, o, igual sigue siendo teniendo que ver con guatá. Aguatá, camino. Re, guatá, caminas. O, guatá, camina. Pero es guatá.
En el caso que les dije anteriormente, yo junto dos palabras, Ka'á, Guazú. Ka'á por separado monte, Guazú por separado grande. Una sola palabra, Ka'á, Guazú. Si yo digo Ara Pocoin, Ara por separado día, Pocoin por separado 7. Ara Pocoin junto es igual a sábado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el guaraní es una lengua aglutinante y como tal puede construir palabras por composición cuando usa palabra más palabra y puede generar palabras por polisíntesis. Y cuando digo polisíntesis, entonces son afijos más palabras. Afijos que no por sí solos no tienen un significado exacto, no significan algo concreto. En cambio, la palabra sí tiene uno o más significados. En castellano, por ejemplo, tenemos composición cuando decimos guardapolvos, cuando decimos boca calle, cuando decimos abrelatas, ¿verdad? Una sola palabra, pero que a su interior, si miramos, está abre y lata. Yo digo guardapolvo, que es la ropa blanca que me pongo para ir a la escuela, por ejemplo, que un médico usa, o que un empleado, digamos, de blanco de algún hospital usa, eso es guardapolvo, pero ya no es ni guarda ni polvo por separado. Se juntaron y dieron origen a una nueva palabra que es guardapolvo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo principio que usa el guaraní cuando dice Ara Pocoin. Ara día, Pocoin 7. No es día 7, sino que es sábado. En adelante, Ara Pocoin sábado. Eso ya no se puede desintegrar. Ya no puedo decirle solamente a los efectos didácticos, yo le digo que viene de Ara día y Pocoin 7. Y que en realidad Ara Pocoin significa sábado. Se llama formación de palabras, mecanismos de formación de palabras. Y todos los idiomas tienen, entonces a partir de la explicación que les di, una clasificación. Corresponden a un tipo determinado de idiomas, de lenguas. Y dicho sea de paso, las lenguas aglutinantes como el guaraní son muy pocas en el mundo. Son las menos, son las llamadas lenguas aglutinantes. Y lingüísticamente siempre se dice que hay tres grandes grupos de lenguas. Las lenguas monosilábicas, como por ejemplo las lenguas orientales. Las lenguas orientales, uno por ejemplo dice nombre, un poquitito, me voy a recordar de un personaje al que nadie le quiere, Mao Zedong. Mao Zedong, monosílabo, ¿verdad? Li Yutan, por eso se dice monosilábico. Se dicen todo en monosílabos. Li Yutan. Y luego están las lenguas flexivas. De hecho, profesor, que los nombres se ponen de acuerdo a. Te hacen como un turno para poder ponerte tu nombre en chino, en este caso, ¿verdad? Sí. Pero es gente que trabaja en eso de una manera artística. Exacto. Claro. Por ejemplo, el presidente de Taiwán, cuando yo estaba allá, era Ma Ying-jeou, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ellos tienen 5 acentos. Sí. Vos decís la palabra, decís el acento equivocado, o sea, con el que no tiene que ser, está diciendo otra palabra. Otra cosa, claro. La palabra más, por ejemplo, depende del acento que tenga, es mamá, el caballo, la verdad que no me acuerdo, pero cinco significados. Y el señor era caballo. Caballo. Qué interesante. O sea, es muy interesante y todo el mundo piensa que es realmente muy difícil, pero no es tanto así. Cuando vos hablas, como tú decías siempre, para estudiar el chino vos estás estudiando tres idiomas, porque una cosa es hablar, otra cosa es escribir y otra cosa es leer. Tal cual, ahí está. Ese dato es muy importante, sobre todo en este caso por lo que estamos describiendo el tipo de lenguas.
son las lenguas monosilábicas, y allí cada palabra tiene un significado, ¿verdad? Son simbólicos. No es como el caso nuestro que decimos M-A, no. Maya en este caso es caballo, o así como dijiste, por simplemente decir. Pero ya directamente significa una palabra, por más que sea una sola sílaba, ¿verdad? Por eso decía, existen lenguas como chino, muchas otras que tienen la característica, la tipología de lenguas monosilábicas. Luego están estas otras lenguas, por ejemplo, como las indoeuropeas, o en este caso, para no ir muy lejos, las lenguas romances o neolatinas, ¿verdad? Que son todas muy próximas, son parientes, decir francés, decir inglés, decir italiano, decir rumano, ¿sí? Y un idioma que ya hoy en día no se habla, que es provenzal, ¿verdad? Esas son lenguas de una misma familia y son flexivas, ¿verdad? Varían al final. La parte inicial se mantiene intacta en muchos casos, salvo que la palabra sea irregular, pero normalmente esa parte invariable es la raíz. ¿Y qué ocurre después de la raíz? Flexiona, va moviéndose. Entonces por eso le decía, de camino pasa caminas, de caminas pasa camina, de camina pasa caminamos, ¿verdad? Eso se llama flexión. Y la flexión se produce en la palabra. Por ejemplo, la palabra es caminar. Fíjense bien en lo que le voy a decir, caminar, esa es la palabra. ¿Y qué hago yo en castellano? Hasta la M, dentro de la palabra caminar, hasta la M yo corto. Y le quito ar, y dentro de la palabra de la M yo le agrego o, as, amos, ai, am. Y le voy a poner el mismo caso para que se den cuenta por qué es diferente del guaraní. En guaraní esa misma palabra es guatá. Y a donde yo quiero llegar es lo siguiente: si en caminar, yo entré dentro de caminar hasta la N, en guatá, yo no entro en la palabra guatá hasta la T, para decir guat. ¿Qué es lo que va? Yo no voy a decir guatcurí, ¿no? Guatacurí. En guaraní la palabra es completa, indivisible. Yo voy a poner después de guatá, voy a poner curí, pero guatá va a permanecer invariable. En cambio, caminar, de caminar pasó a camino, de camino pasó a caminas, de camina pasó a caminamos, a caminante, pero la palabra se desintegró casi en el medio. En cambio, guaraní, guatá permanece intacta. Yo puedo ponerle algo adelante, decir a guatá y después curí, a ñeñe curí, a carú curí, a baapó curí. Se dan cuenta, carú, baapó, ñeñe no cambia. En cambio, en castellano yo digo caminar y yo digo camino, camina, caminamos. Ese es el fenómeno por el cual estamos hablando de dos lenguas diferentes. Las palabras en guaraní son íntegras e indivisibles. Las palabras del castellano ya internamente sufren una modificación. Y esa modificación es lo que técnicamente se llama flexión. Flexión. En cambio, ¿qué hace el guaraní? El guaraní aglutina a guatá, le agrega a guatá. No es en guatá, sino fuera de guatá, antes a guatá. Y fuera de guatá, después curí. Pero no en guatá, no dentro de guatá. Es antes o después. Esa es la diferencia. Por eso el guaraní es una lengua de aglutinación. Reúne, junta a la palabra, pero no en la palabra, no en, sino a la palabra, antes o después. Esa es una diferencia muy importante cuando hablamos, siempre que nos toque. Yo insisto mucho porque ustedes, desde que empezaron el curso y hasta terminar, y por el tiempo que sea, van a estar expuestos a cualquier tipo de consulta de parte de las personas con las que conversan. Además, cuando ustedes le digan estudio guaraní, estamos haciendo esto o lo otro, que alguien les pregunte algo como este caso que les acabo de plantear. ¿En qué se diferencia el castellano del guaraní? Y díganle, el castellano es una lengua de flexión. En la palabra se produce el accidente, en la palabra yo agrego las terminaciones que van cambiando. En cambio, el guaraní es un idioma de aglutinación, la palabra es así completa, íntegra, indivisible. ¿Qué hago yo en guaraní? Le agrego antes y le agrego después.
griego en. Esa sería una interesante forma de explicarle a la gente por qué estamos hablando de lenguas distintas. Entonces, de acuerdo a este criterio que acabo de señalarles, existen tres tipos de lenguas en el mundo. Es una de las tipologías más aceptadas: lenguas monosilábicas, lenguas flexivas y lenguas aglutinantes. El guaraní es una lengua aglutinante, el castellano una lengua de flexión. ¿Me entienden? Mayoritariamente, a eso me refiero, porque tanto en el castellano como en el guaraní vamos a encontrar también algo de lo otro, pero mayoritariamente el castellano es lengua de flexión y mayoritariamente el guaraní es lengua de aglutinante. Bueno, se dan cuenta entonces, al ir entrando, al ir burlando, gracias también a la participación de ustedes con las consultas, con los comentarios, lo que estamos haciendo es haciendo precisiones, ¿verdad? Independientemente de que ustedes me puedan conjugar el ejercicio que les pasé, creo que en el fondo es muy, pero muy importante tener este basamento de conocimiento, tener esta base de conocimiento para, repito, evacuar cualquier consulta que se les pueda hacer, y que en este caso también es nuestra obligación como parte del curso que les estamos dando, darles estas aclaraciones. Entonces, hablando claramente, lo que nosotros hacemos en la fonología son estas dos cuestiones: relacionar primero a la persona de ustedes, la pronunciación de la lengua, pronunciar, de ser posible, lo más correctamente que se pueda. Y en segundo lugar, pasar al siguiente estadio, que es escribir. Que eso también en la vida común y corriente, por esas circunstancias que a veces podemos entender y a veces no podemos entender, existen personas que aprendieron a escribir, existen muchas que son analfabetas. Y en este caso, básicamente uno va a entender entonces que por una cuestión natural, no cultural, aclaro, la cultura abarca todo lo creado por el ser humano, y lo natural involucra todo aquello en cuya creación no intervino el ser humano. Esa sería la diferencia entre lo natural y lo cultural. En lo natural, todo aquello en cuya creación no intervino el ser humano. Una vaca no es que hacemos nosotros, un caballo no hacemos nosotros, un planeta no hacemos nosotros, pero sí podemos tomar una vaca, cortar en pedazos y hacer un bife, ponerle el nombre y contar unas cuantas bocas y unos frutos que están por allá de color rojo, que a los cuales le llamamos tomate, a otros le llamamos lechuga, cortamos, mezclamos y hacemos una ensalada. Eso ya es una obra humana. Entonces, desde ese punto de vista, también en el ser humano, como ser biológico, hay una cuestión natural que, salvo excepciones, no son las reglas, son las excepciones. Venimos preparados para hablar. Desde un comienzo venimos con el oído y venimos con la fonación, y podemos hablar guaraní, castellano, francés, inglés, portugués, árabe, chino, no importa cuál sea, de acuerdo al lugar donde nos toque o nos tocó nacer. Eso es entonces un principio básico, natural, que venimos preparados para hablar. En segundo lugar, lo que por causa y efecto hoy de una legislación que dice los niños deben ir a la escuela y la escuela obligatoriamente tiene que enseñarles a escribir, y los que cumplieron con esa parte de la ley, entonces aprendieron a escribir, y los que por distintos motivos no lo hicieron, se quedaron con su condición natural de hablar la lengua, pero no de escribir y leer. ¿Me entienden? Lo de leer y escribir ya es una cuestión cultural. Nosotros aprendimos, nosotros somos los que creamos las letras, somos los que cambiamos las letras, metimos en el castellano la CH, después apareció un grupo y dijo, no, de ahora más ya no, vamos a eliminar la CH, vamos a poner la C por separado, la H por separado. Todo eso es cuestión cultural. Entonces, si le digo esto es sencillamente para justificar que hay personas que van a pasar toda la vida hablando y escuchando, que por los distintos motivos que fueren, nunca pudieron ni no van a poder escribir y leer. Y el otro grupo de personas dentro de este grupo, dentro del cual nos encontramos, ustedes y yo, somos los que tuvimos este privilegio de
aprender a escribir y leer, y no solamente en un idioma, sino que en varios idiomas. Le digo esto porque el primer paso, y es una recomendación siempre para los que tienen criaturas en su casa, con los vecinos, recomendar siempre usar la lengua desde pequeños. Entonces, la lengua no es otra cosa que esa entidad dinámica que se desarrolla en nosotros, que vive en nosotros, que se manifiesta en nosotros. Si nosotros no manifestamos a la lengua por sí no se manifiesta. ¿Y cómo manifestamos la lengua? Hablando y escuchando. Entonces, ¿qué pasa cuando una criatura, en este caso guaraní hablante, desde que nació hasta esos 5 años, si está en ese grupo de privilegiados que van a ir a la escuela, pero hasta 5 años, estructuró su mente en guaraní, con estos prefijos que ya les conté en una ocasión, y conjuga a guatá, re guatá, o guatá, y con el ingreso a la escuela, y en la escuela aprender el castellano, se va a encontrar con la otra lengua, que que modifica al final. Lo que él toda su vida por 5 años modificó al principio, diciendo a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. Resulta que ahora el castellano que estudia va a tener que aprender a decir camín y después camino, camín y después caminas, camín y después caminamos. Es 180 grados la diferencia. Tanto para el que habla castellano que va a aprender guaraní, como aquel que habla guaraní cuando tenga que aprender castellano. Y allí es donde entra este mundo que llamamos de la prosodia, aprender a pronunciar bien. ¿Y cuál es la intención de la ortografía? Reproducir de la mejor manera todo aquello que dijimos al hablar a través de la escritura. Reproducir lo más completamente posible, lo más plenamente posible, lo más perfectamente si se puede posible, todo eso que dijimos al hablar, transportar al papel. Y entonces, para eso es que nos valemos nosotros de las letras. Para eso nos valemos de los acentos, y aquí justamente lo que Ale decía, por ejemplo, con respecto al chino, 5 maneras diferentes de acentuar la misma letra, la misma palabra, así como vemos nosotros, pero 5 significados diferentes. Todo va a depender de la intensidad de la acentuación. Y es la misma palabra, una sílaba nomás, ¿verdad? Y la intensidad, el acento que le damos, cambia el significado. Y por último, lo que llamamos los signos de puntuación. Entonces, nosotros tenemos letras, acentos y signos de puntuación. ¿Para qué? Para representar en forma escrita todo lo que dijimos al hablar. Esa es la función de la ortografía. Y es un espacio al que, en el caso de nuestro país, mucha gente pudo acceder y una gran cantidad de gente no pudo hacerlo, ¿verdad? Nosotros sospechamos normalmente que más allá de la estadística oficial que dice 15-17% de analfabetos, que probablemente eso esté rondando los 35 a 40% de analfabetos en Paraguay. Yo le decía en una clase, analfabeto deja de ser aquella persona que no solo aprende a escribir su nombre, tiene que saber otras cosas más. Tiene que saber por lo menos sumar, tiene que saber construir oraciones, tienen que saber escribir, ¿verdad? Y aprender cuestiones básicas de salud, de naturaleza, de legislación inclusive. Y bueno, esa persona que tiene esa plenitud de poder sostenerse con sus conocimientos es la que finalmente deja de ser plenamente analfabeto. Pero de hecho, solamente como algunos creen de que aprendió a escribir su nombre y ya dejó de ser analfabeto, eso es técnicamente falso, ¿no? Bueno, entonces, a lo concreto ya ves, nosotros vamos a encontrar muchas veces en los niños guaraní hablantes un fenómeno que les había dicho yo clases atrás. ¿Qué pasa cuando esa criatura se introduce al mundo castellano? Es como ese castellano hablante que va a ir al guaraní. ¿Qué le cuesta a un hispano hablante cuando estudia guaraní? Que es el caso de probablemente muchos de ustedes o de algunos de ustedes. Por ejemplo, si no usó la U, no le va a salir la U.
le va a salir la I. Hasta que repitiendo palabras con I, le va a salir la I maravillosamente, pero probablemente 2 o 3 semanas después. Pero así de buenas a primeras, una persona que nunca pronunció la I no le va a producir la I. Eso tenemos que entender claramente. Por eso que si alguien me dice a mí no me sale, a mí me cuesta, yo le voy a seguir entendiendo. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Y díganme, ¿cuál otro problema puede haber? Las vocales nasales. Las vocales nasales le cuesta a la gente. A mí me sale, le puede salir a muchos de ustedes, pero hay personas que nunca jamás dijeron, pronunciaron una palabra guaraní, palabras nasales con vocales nasales en guaraní. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Le va a costar. En la primera vez no le va a salir seguramente, así como a mí me puede salir puitún, iñi puituma. Le va a salir tú, pero no iñi puituma, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo vamos a salvar esa situación? Ir repitiendo, y escuchándome, y repitiendo, y que alguien me ayude y me diga, no pronunciaste, ahora sí, ahora otra vez no, ahora sí, hasta que salga ese fonema. Aclaramos siempre eso de que es un punto y un modo de articulación. Acá, en el aparato fonador, es donde se tiene que generar así como una especie de cruce entre lo que se llama el punto y el modo. Y eso, una vez que se marca allí, ya después no existe problema. Me va a salir perfectamente la I. ¿Por qué? Porque ya acomodé, amogendamos, ya ubiqué ese fonema en el aparato fonador. Vuelvo a repetir, no le va a salir la I ni la N, le va a salir probablemente una I, ¿verdad? Como la gente dice Ipacaraí, o dice Fo de Iguazú. Iguazú se dice comúnmente hasta los brasileños. ¿Por qué? Porque en el portugués tampoco existe la U. Bueno, y las vocales nasales restantes, A, E, I, O, U, ¿verdad? ¿Y cuál otra? La Ñ de Januá. Entonces, muy fácilmente van a escuchar que hay gente que dice Oahuí o Carujaguá. Y les puedo decir algo, y si sé que no habló guaraní o habló poco, sencillamente voy a intentar entender la situación y voy a insistirle en que procure hasta que le salga Januá. ¿Le puede salir? Claro que le puede salir. Es solamente un poco de paciencia y un poco de perseverancia. Tienen entonces esos fonemas que no son propios del castellano. De iba castellano, o iba guaraní. Entonces, desde ese punto de vista, es importante en este caso entender que hay diferencia. Un fonema más, ya, se, si. Estamos acostumbrados en castellano a cha, che, chi, pero en guaraní ya, se, si, cheve. Y es capaz que, por ejemplo, el correntino, por eso pronunciando la C como cha, che, dice chupé, chamigo, ¿sí? Chamamé, nadie dice chamamé. Si somos nosotros, vamos a decir chamamé, vamos a decir chamigo. Varios chamigo. Ellos dicen chamigo. Vení con chamigo. Chupé, chévere. Bueno, eso que para nosotros es tan fácil decir ya sé sí a una persona que no habló guaraní, que nunca dijo ya sé, le va a costar. Y es normal que le cueste, ¿verdad? Por eso el desafío está hecho, y la suerte echada, como diría alguien, para seguir insistiendo, seguir leyendo, seguir hablando, y a través de estas explicaciones seguir entendiendo sobre todas las cosas, más que las semejanzas, las diferencias que hay en este caso concreto entre los dos idiomas que hablamos, el castellano y el guaraní. Y por eso le dio un énfasis distinto hoy. La vez anterior yo les dije a ustedes, el que habla guaraní con respecto al castellano no puede pronunciar la F. Le dice, en vez de fideo dice sideo, en vez de la M le sale la R, es decir, almacén dice almacén. Bueno, ¿qué dice hoy? Hoy le mostré la otra cara de la moneda.
ya no con respecto al guaraní hablante, hoy es con respecto a un castellano hablante, hispano parlante, como quiera que se diga, con respecto al guaraní. ¿Qué le va a costar? Le va a costar la U, le va a costar las vocales nasales, le va a costar la G, le va a costar decir ya, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva? Y lleva un tiempito, no lleva mucho, pero sí requerimos de la repetición. Que haya yapona, o se pone a ganar, las hacemos ahí. En la parte que tenía de yapo, ya hay purú, que guaraní, a veces vemos ya naño, aunque sea solo. Podemos, como le dije, grabar y escuchar. Leer una pequeña, no hace falta nunca una lectura larga, extensa. Basta que sea un párrafo. Lean eso, relean tantas veces como sea necesario y escuchen su grabación. Y después, si es necesario, escuchen todas las veces que puedan esas grabaciones que muchos van a acostumbrar el oído y, por supuesto, al hablar, van a acostumbrar su aparato fonador. No, les va a salir. Entonces, ese es un punto que tenemos que sí o sí mencionar cuando hablamos de la pronunciación de la lengua y de la escritura. Y con respecto a la escritura, lo que ya les señalé, que hay mucho más facilidad para escribir guaraní. Pasa que muchas veces la gente, y una vez que esto y aclaré, y ahora vuelvo a aclarar, no digo para quedar bien con ustedes, porque no hace falta, sino digo esto por una cuestión de justicia. Hay gente que por distintos motivos no quiere hacer lo que ustedes que están estudiando están haciendo, ¿verdad? Sentarse y estar en la condición de alumnos y aprender paso por paso, estadio por estadio, curso por curso. Y yo les aseguro que eso es lo que muchas veces la gente no quiere hacer. Hay mucha gente que dice, se luce, es perfecto, pero es muy diferente hablar de esa manera que hablar de esta otra que estamos, como lo estamos haciendo nosotros a través del curso. Repito, tiene un plan, un programa de estudio, y de acuerdo al programa de estudio vamos a desarrollar los contenidos que tenemos. Eso mencionarles entonces con respecto a este capítulo que se llama fonología, y allí entra, insisto, lo que llamamos nosotros la prosodia, pronunciar correctamente. Esa falta de, esa incorrección, esa falta al pronunciar las palabras es lo que llamamos comúnmente vicios de dicción. Y por el otro lado, aprender a escribir justamente también por medio de la práctica. Y de eso se trata justamente lo que vamos a finalmente hacer esta noche acá. Yo le voy a dar en este caso la respuesta al trabajo que les pasé cuando decía emosusum. ¿Qué significa conjugar? Y el tiempo era presente en la palabra ye. Fíjense que acá entran dos ye. Se a ye, de ye, a e o ye, ñande ya ye, orero ye, peente ye, a escuela ye. Repito una vez más, se a ye, de ye, ha e o ye, ñande ya ye, orero ye, pe ye, ha escuela o ye. Eremi ale. Se a ye, a e ñande ya ye, orero ye, pe ye. Muy importante. Que entonces es temer o tener miedo, ¿verdad? Temer o tener miedo. Ma'e, y que muchas veces habrán escuchado a la gente en un sentido de conmiseración, es ma'ena, ma'ena, ¿verdad? Que equivale a nuestro mirana un poco, mirale un poco. Y justamente la traducción de ma'ena, es ma'emina, es ma'emina. Ma'e es mirar. En el tiempo pretérito va a ser con la terminación curí para nosotros. Se ama en curí, de rema en curí, jae o ma en curí, ñande ñama en curí, ñande ñama en curí, ore roma en curí, pe pema en curí, jae cuera
o Mahekuri. Repito una vez más, Se a Mahekuri, De Re Mahekuri, Jae o Mahekuri, Ñande Ña Mahekuri, Ore Ro Mahekuri, Pe Pe Mahekuri, Jaecuera o Mahekuri. Dejar con Ana Ale. Ale es la representante de todo el curso. Che a Mahekuri, De Re Mahekuri, Jae o Mahekuri, Ñande Ña Mahekuri, Ore Ro Mahekuri, Pe Pe Mahekuri, Jaecuera o Mahekuri. Muy imponente, no sé por dónde yo esto siempre hago comentarios y en este caso lo hago en público porque vale la pena. Yo noto siempre en la persona cuando sube un nivel más. Puedo asegurar de alguien que pronuncia bastante bien. Un dato que tengo que reconocer. Yahoo, bañarse. O bañar, bañarse, ¿verdad? Yahoo. En el tiempo futuro, que va a ser ta, se a Yakuta, de ele Yakuta, jae o Yakuta, ñande ya Yakuta, ore ro Yakuta, pe Yakuta, jaecuera o Yakuta. Repito, se a Yakuta, de ele Yakuta, jae o Yakuta, ñande ya Yakuta, ore ro Yakuta, pe Yakuta, jaecuera o Yakuta. Dejadle. She a Yakuta, de Yakuta, Jae o Yakuta, Ñande ya Yakuta, Ore Yakuta, Pe Yakuta, Jaecuera o Yakuta. Muy buena. En ese caso, una sola en esta última conjugación. Pe. No cortes, pe no, sino pe Yakuta. Entonces, allí solamente para dejar constancia, el primer verbo que es oral, por eso dijimos ñande ya que el segundo verbo ma'en es nasal por la M y por la E, dijimos ñande ña ma'en. Y el tercer verbo yahoo es oral, por eso dijimos ñande ya yahoo. Bueno, acá nos pide unos significados que estuvimos viendo la vez anterior cuando hablamos de gramática y esta parte de vocabulario. ¿Cómo se dice en guaraní? Esa es guaraní. Escuela, boejao, que de todas maneras está dentro del material que ya tiene. Profesor o profesora, boejara. No olviden que tan interesante es esta cuestión acá en este punto para recordarles que da lo mismo en guaraní profesor o profesora. La única manera de decir es boejara. Siempre eso facilita. El problema siempre va a ser para el guaraní hablante que al pasar al castellano va a tener que distinguir profesor de profesora. En el guaraní los dos tienen una sola denominación y en boejara. No hace falta ni siquiera decir boejara con imagen, boejara con ña. Boejara es profesor, profesora. Lápiz es jaija. Jaí es escribir, ja es una partícula que indica la condición de escritura, de escribir. El libro aranduca. Aranduca. Papel, cuatiá. Pupitre es aplicar jaí. Aplicar, que es silla, jaí, que es escribir, se juntan las dos, una palabra compuesta, aplicar jaí, y es pupitre, ¿verdad? Blanco, monotín, negro, amarillo, saiyú, rojo, pitán, azul, joven y rosado, pitangui. Voy a repetir una vez más. Escuela boejao, profesor boejara, lápiz jaijá, libro aranducá, papel cuatiá, pupitre apicajaí, blanco monotín, negro amarillo saiyú, rojo pitán, azul joví, rosado pitangui. Y esta última parte para terminar. Yo escribo. Es la palabra es P-U-T-A, anasal. Sí, N-G-U. N-G-U. Pitangui.
Esa es una forma nasal. Esa es una forma nasal. ¿Sí? Bueno, ahora dice, y voy a remitiéndonos nomás, el verbo escribir es ahí. ¿Y cómo podríamos decir entonces yo escribo bien? Yo. Ahí. O. Eso, ahí, Juan. Yo escribo bien. Tú lees un libro. Tú lees. De Remoñé. O Araduca, de las dos formas. Correctísimo. De Remoñé, Betty Araduca, de Remoñé, Betty Cuatiañé. Él escribe mucho. Ojaí, escribe, escribe. Ojaí está. Ojaí está. Nosotros escuchamos una canción. ¿Cómo puede ser? Nosotros. Muy importante. Ese lápiz negro. Muy importante. Esa escuela blanca. Muy importante. Este señor compró 2 libros y 4 papeles. Muy importante. Caraí, Yoguacuri, Mocoy, Cuatiañé, Ha, Irundí, Cuatiá. Y finalmente, esta señora compró 2 hojas blancas, 3 libros nuevos y 5 zapatos negros. Muy importante. No se pone increíble eso. Cocuña Caraí, Oyoguacuri, Mocoy, Cuatiá, Monotín. Bojapui, Cuatiañe, Emplajú, Ha, Po, Zapatún. Esta es entonces la respuesta al ejercitario. Y entonces con esto también hicimos un poco de la práctica oral. Espero que, como siempre, haya sido del agrado de ustedes la clase y que de a poquito hagamos siempre el esfuerzo de escribir y leer. Este es un capítulo muy importante que les decía tiene que ver con la ortografía. Llegamos a nuestro tiempo y vamos a acabar por esta noche acá. A un TPM, ya yo voy a llegar.